Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Dios puso una palabra en mi corazón para este día. A mí Dios me ha inquietado mucho con el tema de todo el tema de la iglesia integral, ¿no? Y yo cuando me mudé a Colombia hace 2 años, empecé como a mirar cómo estaba el ámbito. Yo me considero una persona muy integral, leo la palabra un montón, pero a la misma vez me la paso un tiempo muy bueno en la presencia de Dios. ¿Alguien es así también? Amén. Integrales. Pero me di cuenta cuando me mudé a Bogotá y empecé como a rondar un poquito, me di cuenta que estábamos un poquito, e incluso escuché a mi abuelo decirlo algún par de veces, que estábamos un poquito muy bautistas. Y yo dije, ¿muy bautistas? No, eso no, así no funciona. Entonces pues claro, yo empecé a ver el panorama. Yo vengo de, pues, quienes conocen a mis papás, Silvano y Patricia Espíndola. ¿Alguien se ha sentado a orar con mi mamá? ¿Alguien ha tenido el privilegio o pues le ha tocado sentarse ahí 2 horas? Mi mamá es muy apasionada. Para los que quieren conocer un poquito de mi mamá, ella no ve películas, no ve ninguna película de Marvel, nada, ella ve prédicas. Entonces más o menos entiendes la intensidad que maneja mi mamá. Literal, no ve televisión, pone enlace o TVN y yo soy, mamá, ¿qué estás haciendo? Mi papá intentando poner fútbol. Mi mamá es súper altamente intensa con ese tema y claro, entonces yo nací en toda esta locura. Entonces cuando volví a Casa Roca me di cuenta que estábamos como un poquito como apagados y yo era como, ¿qué pasó, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esto estaba buenísimo hace un par de años. De hecho, cuando comenzó, una de las cosas que yo comenté en el campamento, en uno de los campamentos de allá en Bogotá, que estuvimos con Sabana y otras iglesias, fue que en el principio, cuando empezaron eso, las cortinas se movían, la gente se sanaba, el mover del Espíritu era una locura. ¿Y quiénes quieren eso? Amén. Y era un ámbito, era básicamente... se generaban todas las condiciones atmosféricas del cielo en la tierra y por eso pasaban tantos milagros, y eso es lo que queremos, ¿no? Al fin y al cabo la gente viene a la iglesia no por nada más sino para encontrarse con Dios, amén. Entonces yo empecé como a mirar todo este tema y me empecé a enfocar mucho en el Espíritu Santo y mirar nuestras bases, algunas de las cosas que habíamos perdido, algunas de las cosas que nos faltaban, qué fue lo que pasó, cómo llegamos aquí. Y básicamente este mensaje lo titulo El Dios Olvidado. Todos los que sabemos, hay 3 partes de Dios, ¿no? Y todos decimos es Padre y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y para los que piensan que es un poquito raro, capaz eres nuevo y dices, eso suena como un poco raro, 3 personas en uno. Sí, tú también eres 3 personas en uno: alma, cuerpo y espíritu. El huevo también, yema, no, mentira. Pero sí, es muy común, es más común de lo que pensamos. Por eso dicen que el número 3 es el número perfecto. Y uno cuando hace una charla, uno intenta decir punto 1, punto 2 y... no me puede faltar el punto 3. Entonces, claro, yo lo llamo el Dios olvidado. ¿Por qué? Porque sabemos todo sobre Dios, sabemos muchísimo sobre Jesús y a veces no sabemos tanto del Espíritu Santo. Nos parece un poquito como místico, ¿no? Es como un poquito raro el Espíritu Santo y a mí me parece que sí necesitamos ponerle un poquito más de énfasis. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el actual representante de Dios en la tierra. ¿Quién era el representante de Dios en la tierra hace 2000 años? Jesús. Y antes de eso, el Padre. En el tabernáculo estaba la carpa, era re complicada, la habían hecho de 1000 maneras, pero está la carpa y todo eso, y ahí veíamos como básicamente todo, siempre había un actual representante de Dios de la tierra, y la gente se enfocaba en buscarlo a ese.
Ese es el que yo necesito. La gente antes iba al templo y el santo de los santos pues no pueden entrar, pero intentaban de ir a hacer su sacrificio y ellos entraban al santo de los santos para poder estar con Dios el Padre. Después era Jesús y las multitudes seguían a Jesús, lo buscaban por todos lados. Él era el actual representante de Dios en la tierra. Hoy en día, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. De hecho, Jesús dijo, les conviene más que yo me vaya, porque viene uno que ya no solamente vamos a ser uno, sino que el Espíritu Santo puede estar con todos al mismo tiempo. Es 1000 veces mejor. Les conviene más que Jesús, Dios en carne viva, no esté en la tierra, para que el Espíritu Santo pueda venir. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese entonces? Los judíos sabían todo sobre Dios el Padre, ¿no? Los judíos tenían su carpa, ya tenían templo, ya ni siquiera tenían carpa, tenían el templo, ellos conocían todo. De hecho, ellos estudiaban desde chiquitos, los primeros 10 años de su vida los estudiaban y básicamente se memorizaban el Torá. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, ¿no? ¿Quiénes los conocen? Génesis. ¿Cuál es el último? Muy bien. Si no, les quiero soplar todo. Pero básicamente ellos estudiaban la Biblia y se conocían todo sobre Dios el Padre, conocían todo. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando llegó Jesús? ¿Ellos lo aceptaron como Jesús? No. Ellos rechazaron al actual representante de Dios en la tierra. Dijeron, no, es que yo estoy todo bien con Dios el Padre, pero Jesús, ese no. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? Nosotros hoy en día sabemos todo sobre Jesús. ¿Quiénes vieron La Pasión de Cristo? Muy bien, cristianos. Hijo de Dios, la otra película, las otras 1000 películas que han salido, la serie de la Biblia. Nosotros conocemos todo sobre Jesús. Los evangelios ya no leímos todos. Leímos Mateo, que es como más histórico, Mateo, Marcos, Juan, Lucas que está obsesionado con los milagros de Dios, y Juan, que es el apóstol amado, todo eso. Pero nosotros leemos muy bien, conocemos todos sobre los evangelios y sabemos todo sobre Jesús, pero muchas veces rechazamos al actual representante de Dios en la tierra, de la misma manera como lo hicieron los judíos, los fariseos, que sabían todo sobre Dios el Padre. Tenemos tanto conocimiento sobre Jesús y rechazamos el actual representante de Dios en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y por eso lo llamo el Dios olvidado. Es como el último en la banca, ¿no? Es como, no, si necesito tal cosa, no, Jesús, por favor, ayúdame, no, tal cosa. Y es como, pero el que está acá, literalmente acá al lado mío, no. ¿Cuánto le han como literalmente orado al Espíritu Santo? Directamente. Es como, no sé, eso suena como raro. La palabra espíritu, eso suena como la India, eso no me da paz. Como, no, eso es muy raro. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en la palabra de Dios? Vemos la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros, porque es el que va a habitar en nosotros, nuestro ayudador, nuestro guía, el que nos ayuda con todo, que Él esté en nosotros. Y esto lo vemos en Mateo 3:11, que básicamente es Jesús hablando: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, esto es el primo. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces me parece algo muy curioso. El bautismo usualmente lo tratamos con un tema simbólico de lo que debería pasar espiritualmente, y lo tratamos con un tema de obediencia, porque al fin y al cabo sí es eso. Cuando los bautizamos, básicamente es una representación de que estamos dejando el viejo hombre abajo de esas aguas y estamos saliendo como una nueva persona. Pero el bautismo, lo que mi abuelo llama el segundo toque, el bautismo en el Espíritu es totalmente diferente al bautismo en agua. Técnicamente debería pasar al mismo tiempo, pero muchas veces no pasa por X o Y razón. Pero
esto es lo que Jesús estaba hablando. Jesús quería que entendiéramos que antes de que pudiéramos empezar nuestra vida cristiana y hacer de todo y convertir a un montón de gente, amar a la gente, necesitábamos ser bautizados, no solamente por agua simbólicamente, sino también por el Espíritu. ¿Qué significa bautizarse? ¿Alguien sabe? Sumergirse. No, pero pastor, no, tiene como 3 títulos en teología. No vale. Significa sumergirse. Entonces, no solamente te tienes que sumergir en agua, sino también te tienes que sumergir en la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? Jesús a los discípulos básicamente les dijo, pero creo que me estoy adelantando. No me estoy adelantando. Jesús a los discípulos les dijo que ellos tenían que ir a Jerusalén antes de que se ascendiera al cielo. Les dijo, no, vayan a Jerusalén y esperen al Espíritu Santo. No hagan nada, no pueden salir a las naciones, hacer toda la gran comisión, no pueden hacer nada hasta que no llegue el Espíritu Santo. Entonces ellos, pues fueron a Jerusalén y empezaron a orar. No dice exactamente cuántos días pasaron, cuántos meses pasaron, mientras que los discípulos estaban en Jerusalén. Y ahí fue cuando vemos en Hechos 4 que llega, o Hechos 2, no me acuerdo, pero que es el tiempo de Pentecostés, que es en el upper room, el cuarto arriba, y que es cuando todos ellos recibieron la unción del Espíritu, empezaron a orar en lenguas, mejor dicho, se alborotó, salió Pedro a explicar la situación. ¿Y qué fue el producto de eso? 3,000 personas recibieron al Señor. Ahí, así, literal. ¿Y por qué Dios quería tan insistente que esperaran en Jerusalén antes de empezar su ministerio? Porque Él sabía que sin el Espíritu Santo no podían hacer nada. Nada es nada. Y cómo Jesús nos muestra esto incluso en su vida. ¿Cuándo empezó Jesús su ministerio? Después de bautizarse. Bueno, hizo una cosita en una boda antes, pero obviamente le decía, mamá, por favor, no, es que no puedo hacer milagros todavía. ¿Por qué? Porque hay un orden de cómo funcionan las cosas. Y literalmente la Biblia es tan como explícita que dice, y bajó una paloma, que representa el Espíritu Santo, bajó una paloma y descendió y se puso al lado de él. Es como se abrió los cielos, es como todo para que entendiéramos, si no te bautizas por agua y por el Espíritu no puedes empezar nada. Literal, no hagas nada. Porque si Jesús esperó 30 años, yo tengo 27, ¿te imaginas? Estar ahí en la banca. Como, no, mamá, no puedo cambiar el agua en vino. Es como sabiendo que tienes todo este poder y no lo podía usar. Y dijo, no, hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces Jesús, el mismo, el Dios en la tierra, esperó a ser bautizado para empezar su ministerio. Y usualmente, ¿qué pasa después del bautismo? Pasas por un desierto. Después de que te vuelves cristiano, hay como un desierto, se vuelve un poquito complejo. Después sales de ahí y estás listo para enfrentar todo lo que Dios ha puesto en tu vida, ¿no? Amén. ¿Alguien pasó por ese desierto? ¿O está por ahí? Pero sí, me parece tan importante y hay muchas maneras como en la Biblia vemos que sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada, porque Él es el que es Emmanuel, literal, Dios con nosotros, porque Él es el que está acá, es el que nos guía, el que nos da paz, el que nos muestra el camino, el que nos instruye, el que nos muestra cuáles son las ataduras que tenemos, el que nos revela cosas, el que nos da poder, el que produce el fruto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quiénes quieren eso? Y no lo tienen. Pero me parece algo interesante porque sin el Espíritu Santo literalmente nos volvemos gente carnal. Amén. Y esto lo vemos en Romanos 7, 14 al 23. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto lo vimos ayer en el ayuno con Alex. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo
en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Alguien dice amén? Amén. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Alguien se siente identificado? Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Tenemos una tendencia a mentir, a robar, a embarrarla, a llegar tarde, a muchas otras cosas, ¿no? Esa es nuestra naturaleza normal. Dios nos está diciendo, esto no hay manera de escaparlo, al menos de que el Espíritu Santo esté dentro tuyo. Y eso es lo que vemos en... Oh, snap. Se me fue otra vez. Mira, acá está. Esto es lo que vemos en Gálatas 5, 22 al 26, que es básicamente el fruto del Espíritu, ¿no? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, ni siquiera la ley de tu propio cuerpo, la ley del pecado. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados ¿por quién? No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo no solamente nos ayuda a ejercer el ministerio de Dios en la tierra, sino que también nos ayuda a empezar a dominar nuestro cuerpo, a empezar a dominar esta ley interior que hay, porque hago lo que no quiero. Si quieres empezar a hacer lo que quieres hacer, es mejor que te alinees con el Espíritu Santo y juntos empiecen a atravesar a través de la vida para poder lograrlo. Básicamente, yo a los 14 años de edad me llevaron a un campamento en Argentina. Éramos como 20 jóvenes, no era el mega campamento que acabamos de tener de 1700 jóvenes, no, éramos 20 jóvenes, éramos poquito, chiquito y bonito. 5 días, solo fútbol. Qué bendición. Amén. Yo me acuerdo que era un jueves, ni siquiera un día santo como el domingo o el sábado, pero estaba el jueves y empezamos a buscar a Dios en la noche, pero te digo, no era lo más como la reproducción ni nada, no había pantalla ni nada, era un piano dañado, eléctrico, creo que una guitarra acústica y el resto estábamos ahí. Y buscando a Dios, y yo me acuerdo que yo ya había sido bautizado, yo ya había recibido al Señor en mi corazón, pero ahí fue cuando fue el segundo toque, que yo le dije, Dios, yo sé que hay más, yo quiero más. Entonces yo le dije, Dios, yo te entrego toda mi vida y quiero que tú simplemente me guíes y donde tú me digas que yo vaya, yo voy a ir, como sea, no me importa lo que me toca hacer, yo voy a llegar allá. Entonces yo literalmente le dije, Dios, úngeme, trae tu Espíritu Santo. Y fue la primera vez que yo le oré al Espíritu Santo, literal, porque antes no lo hacía. Y en ese momento, pum, caí de rodillas, no me pude mover de ahí por mucho tiempo. Empecé a orar en lenguas, mejor dicho, eso se alborotó, buenísimo. Me encanta cuando el Espíritu Santo entra y cambia todo. Por favor, entra. Pero en ese momento yo estaba, literalmente llegó un momento que sentía tanto peso que yo solamente podía estar acostado, parecía un loco, pero a uno no le importa nada en esos momentos, amén. Entonces yo estaba ahí todo postrado y después me levanté y no podía parar de hablar en lenguas, estaba orando por la gente que estaba ahí, no sabía qué estaba pasando. Esa noche me estaba yendo a dormir y era y yo ya no más, literal como que no paraba y yo no sabía qué hacer, yo no entendía nada y los del campamento tampoco, porque tenían 20 años los líderes y éramos 20, no sabíamos qué estaba pasando y yo ahí y yo no podía parar. Ay, por favor, déjame dormir. Pero eso fue mi experiencia y después de eso yo me apasioné de una manera increíble, sobrenaturalmente por Dios. Me metí en
muchos ministerios, ya tocó como bajarle después, pero eso, ese segundo toque, eso es lo que uno necesita, eso es lo que uno necesita. Yo empecé a ser amable. Eso no era lo mismo siempre. No me enojaba fácilmente, empecé a tener paz sobre mi futuro, sobre lo que se venía, sobre muchas áreas, todo empezó a cambiar. Y yo dije, no, pero yo ya era cristiano, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta ola? Fue porque me bauticé en el Espíritu, me sumergí en el Espíritu Santo. No es nada raro del otro mundo, es simplemente sumergirse en la agua del Espíritu. ¿Y qué es lo que produce? No solamente produce un carácter diferente, sino produce un poder diferente. Y esto lo vemos en 1 Corintios 12, 4 al 11, que son los dones espirituales. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien ¿de quién? De los demás. Por eso recibimos este poder. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, es saber discernir en una situación donde nadie sabe, es una situación gris y tú sabes exactamente cuál es la decisión que toca tomar, si es un sí o es un no, y está súper radical en ese momento. Eso es palabra de sabiduría, muy simple. También yo tengo otra prédica sobre los dones espirituales, donde básicamente Jesús activa cada uno de estos dones en su ministerio, en los evangelios. Está escrito como Él nos muestra cómo vivir una vida cristiana. Él es como la persona a la que aspiramos ser como Él, ¿no? Y Él muestra cada uno de los dones espirituales, todos, excepto el de don de lenguas e interpretación de lenguas, porque esa es la manera como, eso ya es más de ser humano con Dios, es un poquito diferente, pero Él muestra exactamente, y Él activa cada uno de esos dones en su ministerio. A uno le da palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Es que Dios te revela una información de una persona que no había otra manera que Dios te la revelara. Yo una vez estaba orando por un chico en Boca Ratón y yo estaba orando, y esto siempre a uno le da mucho miedo. Yo estaba ahí como, bueno, sí, Dios bendícelo, gracias por su vida, chévere, qué bendición que está acá en la iglesia, ya no sabía qué más orar, ya por favor, ya no más. Y Dios me saca una imagen, son como unos 6 segundos, donde veo una persona que se parece a él, como un hermano mayor, que está destruyendo una casa. Y yo digo, ¿qué voy a hacer con eso, Dios? ¿Ahora qué hago? Y paré de orar, ¿no? Como lo hice aún peor, el momento es como, sí, Señor, bendícelo. Y yo, ok, bueno, ¿cómo salvo esta situación? Y literalmente con mucha pena yo le pregunté, en inglés se puede decir sibling, que es como un hermano o hermana, y es como una misma palabra. Entonces yo ahí me salvé. ¿Tú tienes un sibling que es como un hermano o hermana? Sí. Y yo en la iglesia iban como 5 años y nunca había visto, era él y sus papás, no conocíamos nada más. Y yo con toda la pena del mundo, ¿es varón? ¿Es hermano? Y dice, sí, es mayor. Me da un montón de pena porque uno no sabe qué está diciendo, ¿no? Y yo ahí todo, y él empieza a temblar como, oh snap. Y yo dice, yo creo que tu hermano mayor está trayendo muchos problemas a tu casa, ¿no? Y no, ahí se arrancó, se destruyó el muchacho literalmente, porque Dios quería revelarme eso para que pudiéramos orar por esa situación que estaba pasando en su familia. Entonces ahí obviamente oramos por su hermano, Dios se volvió real para él, porque cuando pasa un milagro, Dios se vuelve más real, amén. Y por eso Dios quiere que activemos nuestros dones espirituales, que podamos sanar al enfermo, echar demonios, hacer todo este tipo de cosas que dice la palabra de Dios. Estas señales los seguirán a los que siguen a Cristo. Literal, es lo que deberíamos hacer, amén. Entonces claro, pasó esa situación, y para el conocimiento es una herramienta increíble para poder llegar al problema de una situación rapidísimo. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. Yo creo que el pastor Jorge Enrique tiene el don de la fe. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Por ejemplo, en el campamento tuvimos sanidades de sordos, de rodillas, tuvimos todo tipo de sanidades en esos 8 o 9 días que estuvimos allá, y así debería ser, amén. ¿Dónde estaba? Ok, y a otros, poderes milagrosos. Son milagros, cosas como
No las podemos explicar. Milagros de dinero, amén. A otros, profecía. Profecía en otro versículo nos dice que es animar. No, pero el pastor no me puede dar todas las... Estoy esperando. Animar, exhortar y consolar. Entonces una palabra profética, eso es lo que tiene que hacer. Es una palabra que anima. Yo como describo muy bien, muy fácil la profecía, es describir a una persona como Dios la ve a ellos. Entonces, ¿cómo describía Dios a Pedro? La roca firme donde voy a construir mi iglesia. Y uno veía a Pedro y esto es a futuro, ¿no? Esto es como un plan, es un proceso. La salvación es inmediata, la santificación es un largo proceso. Y Pedro lo necesitaba. Pedro era el que literalmente llegaron los soldados y sacó una espada y le cortó la oreja a alguien. Esa es una roca firme, con emociones firmes. Entonces algunos de ustedes tienen que empezar a profetizar sobre sus hijos, sobre su mamá. Mamá, tú eres tan paciente. Te estoy viendo con los ojos de Dios. Para que sepan, ¿no? Para que sepan. Uno de ustedes tenemos que decir, tú eres el más inteligente, hijo. El más inteligente, el más dedicado. Wow, Dios, hazlo, solo tú. Algunos de ustedes tienen que empezar a profetizar en vez de empezar a maldecir, amén. Y van a ver cómo Dios empieza a generar, a crear ese Pedro en tu casa, a capaz ese Gedeón. ¿Cómo llamó Dios a Gedeón? Guerrero valiente. Gedeón, el que se está escondiendo por allá atrás. Menos valentía tenía Gedeón que cualquier otro. Dios fue el que escogió a David, un chico flaquito, nada que ver. Ese va a ser el rey de Israel. No, pero este es bajito. No puede ser como Saúl, de 2 metros, uno igual. Me gustaría mejor. Entonces, profecía es eso, es empezar a describir la gente como Dios los ve a ellos. Es así de simple, para animarlos, para consolarlos en lo que trae Dios para el futuro. Entonces, el discernir de espíritus, discernir cuál es el espíritu que está atormentando a una persona, está trayendo división, el hablar en diversas lenguas. Ese fue el que me pasó a mí esa noche. A veces ese nos ayuda porque nos da un lenguaje del cielo, nos da un lenguaje espiritual para poder tener una conexión. Ya no está interviniendo mi mente y mi alma, sino que ya es una conexión entre mi espíritu y el Espíritu Santo, es directo. Entonces lo máximo, a mí me encanta. Y el interpretar de lenguas. Entonces muchas veces en un espacio como un ayuno, un espacio especial, hay una interpretación de lenguas. Una persona, yo no conozco muchos, pero cuando ha pasado eso es brutal. Usualmente la gente cuando ora en lenguas está alabando a Dios. Pues lo que yo me he dado cuenta cuando están interpretando, que están adorando a Dios pero en otro nivel. Y básicamente todo esto lo hace un mismo espíritu, quien reparta a cada uno según Él lo determina. Y en el principio del versículo 12 dice, no quiero que sean ignorantes en este tema, quiero que sepan muy bien este tema del Espíritu Santo y estas funciones que nos dan poder. ¿Quiénes quieren el poder del Espíritu? Amén. Porque ¿qué pasa? Tu mamá capaz que no cree en Dios, pero ¿qué pasa si ella te dice, uy, no, es que mi rodilla está dañada, y tú vas, oras por la rodilla y se sana? ¿Cuánto tiempo se demora en llegar a la iglesia? Va corriendo como un loco. Estábamos en el campamento en el último, el de los universitarios, un campamento increíble. Vinieron como 700 jóvenes, pasaron adelante 78 para recibir al Señor. Estábamos en las nubes, literal. Pasó hace como 1 o 2 semanas. Y yo me acuerdo que viene un chico, estábamos ya en la última noche, ya había pasado la amenización. Viene un chico tatuado como en el cuello y yo digo, bueno, acá va a pasar algo interesante. Y viene y me dice, no, men, es que yo soy nuevo. Ahorita que estamos en la administración, pidieron si alguien tenía un problema en una rodilla, y pues yo levanté mi mano porque pues mi rodilla estaba totalmente destruida, yo cojeaba, yo siempre estaba así, y ahora literalmente me ves y puedo hacer lo que sea. Y empezó a saltar y yo dije, no, por favor, no dañes el milagro. Yo le estaba contando el otro día al pastor, no lo dañes, no lo dañes. Se ponía como ahí a estirar y yo, no. Espera a que cuentes tu testimonio y después ya te la puedes. No, mentira, no.
Pero, pero sí me impresionaba mucho este chico saltando, haciendo botes y yo tranquilo, tranquilo. Ya lo entiendo, Dios te sanó. Pero me encanta eso que Dios se pone a manifestar, y me encanta cuando Dios se manifiesta una persona nueva. Tú capaz eres nuevo y dices, ¿qué es esta locura? Y te digo, los milagros son reales. Acabo de llegar de una tanda rarísima de 1000 milagros, pero eso debería ser lo normal, amén. Porque si Dios habita en nosotros, el mismo poder que levantó Cristo de los muertos, ¿habita dónde? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el santo de los santos? Acá adentro. Nosotros somos un templo. Entonces cuando la gente se encuentra con nosotros, ¿con quién se tiene que encontrar? Con Dios. Así es simple. Entonces, ya para terminar, vamos a Ezequiel 47, 3 al 7, y capaz que leemos el versículo 9. Este versículo es como una visión que le dio al profeta Ezequiel, pero me encanta porque yo creo que tiene unas implicaciones espirituales para nosotros muy fuertes. Y básicamente dice: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, me dio 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Entonces básicamente es una visión que él tiene, donde está pues básicamente Dios o un ángel que le está diciendo que no, ven a la playa. Entonces le dice, pasa estos 500 metros, ¿sí? Y le llega el agua hasta los tobillos. Y después, luego me dio otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Entonces ya estaba perdiendo movilidad. Me dio otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba hasta la cintura. Después me dio otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces, esta es la parte que más me gusta. Y esto es como una representación de lo que nosotros deberíamos hacer con el Espíritu Santo, ¿no? Porque la idea es de bautizarse en el Espíritu, es sumergirse. Entonces, algunos de nosotros estamos en los tobillos, estamos cómodos, ¿no? No, y yo todavía me puedo mover, puedo hacer mi voluntad en la tierra, no como en el cielo. Entonces, sí, yo me puedo mover, tengo movilidad. ¿Alguien ha jugado fútbol con agua hasta los tobillos? ¿Alguien ha intentado eso? Y literalmente después, algunos de ustedes están como en las rodillas. Entonces ya como le han cedido un poquito más a Dios. Entonces hacer su voluntad les cuesta un poquito más, ¿no? Como, ay, no, quiero pecar. Entonces todavía te pueden mover. Algunos de ustedes ya están en la cintura. Entonces solamente pueden pecar con las manos. están Y algunos de ustedes ya se han sumergido a tal punto que ya la corriente los lleva, el Espíritu Santo los guía y los lleva donde Él los quiere llevar, y ustedes ya como que ni siquiera ya le soltaron todo a Dios, y lo que Él dice se hace en mi casa. Y una de las cosas que vemos en el último capítulo de la Biblia, en el primer versículo, es Apocalipsis 22:1, que dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Todos sabemos quién está. Dios el Padre está sentado en el trono. ¿Quién está a la diestra? Está Jesús. Él no está acá, por favor. El Espíritu Santo es el que está acá. ¿Y quién es ese río? Ese río es el Espíritu Santo, que fluye directamente desde el cielo y viene acá a la tierra con nosotros. Y es el río que nos tenemos que meter a tal punto que Él siempre nos va a guiar hacia el Padre y hacia Jesús, y nos va a guiar hasta las cosas celestiales. Quiero invitar a los chicos de la alabanza, si nos podemos ir preparando. Y como dice ya en Ezequiel, había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me pregunto, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Por donde corre este río, en el versículo 9, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. También hay unos versículos en Salmos y otros en el Nuevo Testamento que hablan sobre nosotros como un árbol, ¿no? Y nos dice que el árbol que está plantado al lado del río da fruto en los 12 meses del año. ¿Quién quiere dar fruto los 12 meses del año?
La única manera de dar fruto los 12 meses del año es si nos sumergimos y estamos bien plantados, bien al lado del río. Si somos esos árboles gigantes que están bien plantados al lado del río, vamos a crecer, vamos a dar fruto en todas las temporadas. Siempre vamos a ser amables, siempre vamos a tener amor. Siempre, si hay una persona que está enferma, vamos a orar por ellos y se van a sanar. Siempre vamos a estar a la disposición de lo que el Espíritu Santo quiera. Y la invitación en este día es muy simple. Es, ¿por qué no sueltas un poquito el control de tu vida? Sueltas un poquito, ¿no? ¿A quienes les gusta tener el control? Y lo sueltas un poquito y le dices, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Yo me quiero sumergir a tal punto que ya la corriente me lleve. Que tú me lleves a donde tú me quieras llevar. Porque algunos de ustedes van a salir de acá, si no almuerzan en Rocafé, si almuerzan en otro lugar, o vuelven a su casa y Dios les va a poner en su espíritu, hey, ¿por qué no oras por esa persona? Y tú, y no, Dios, no, yo no estoy tan sumergido, yo todavía estoy en mis rodillas y yo todavía puedo hacer mi voluntad para irme. ¿Alguien ha sentido eso una vez? Que están ahí, justo el que está llorando en el avión se sienta al lado de uno y uno, hoy voy a vacaciones. Ahí me pasó, literal, me pasó. ¿Por qué el que está llorando? Y uno dice, no, Dios, yo no voy a orar por él. Y empieza a llorar más duro. Y yo, no, por favor, Dios, no. Y Dios nos está empujando y nos está diciendo, métete más. Hay mucho más. Hay mucho más que te quiero dar, pero tienes que empezar a soltar y empezar a sumergirte más. Hay un ángel y el Espíritu Santo hoy te está diciendo, vente 500 metros más, vente 500 metros más, vente más adentro. Entonces quiero que nos paremos, que cantemos esta alabanza y que busquemos simplemente sumergirnos en el Espíritu Santo, bautizarnos, buscar ese segundo toque que el Espíritu quiere darnos en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿a dónde estás? Si nunca has levantado tus manos, hoy es el día para levantarlas aún más. Si nunca has saltado a la presencia de Dios, si nunca has gritado, que en hebreo significa halal, que es un grito de alabanza, si nunca has cantado porque tú dices que no afinas, a Dios no le importa nada de eso, si nunca te has estirado de una manera en tu adoración, en la manera de buscar a Dios, si nunca te has puesto de rodillas, busca a Dios de una manera diferente en este lugar. Si realmente te quieres sumergir, empieza a dar la milla extra en este lugar. Espíritu Santo, te pedimos que nos podamos sumergir en este lugar, Señor. Te entregamos todo el control en este lugar. Soltamos toda nuestra voluntad propia, Señor, y te decimos, Espíritu Santo, encuéntranos, Señor, que el cielo invade la tierra en este lugar, ahora mismo, Señor. Invade la tierra ahora, Señor. Invade nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros negocios, nuestras familias, nuestro estudio, todo lo que queremos, Señor, nuestro plan de vida, Señor. Invade en este momento, Señor. Queremos ir 500 metros más, Señor. Queremos sumergirnos en el río del Espíritu Santo en este lugar. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Dile, tu Espíritu. Tu Espíritu está. Él está dentro tuyo, vamos. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí adentro mío. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Dile, tu Espíritu. Tu Espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti A tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
estás, empieza a orarle a Dios. Empieza a pedirle más y más de su Espíritu Santo. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu Estás aquí, Señor. aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está. Como levanta tus manos todos en este lugar. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente. Es evidente tu Tu Espíritu está. Vamos todos, pídele a Dios, llena este lugar. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Yo me quiero sumergir, Dios. Sumérgeme, Dios. Vamos, algunos de ustedes se tienen que poner de rodillas en este momento. Si el Espíritu le está mostrando, algunos de ustedes tienen que hacer algo que nunca han hecho. Busquen a Dios en este lugar. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, Dios. Que se haga aquí. Yo ya te entrego todo, Señor. Voluntad. Quiero estar en el río y que me lleven las olas. Que me lleve la corriente a donde tú me quieres llevar, Dios. Que tu poder descienda hoy. Venga, Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad. tu voluntad. Como en el cielo. Como en el cielo. Vamos todos, que se escuche toda Armenia fuerte. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí, Dios. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Vamos a tu grito en este lugar.
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está. Vamos, dile una vez más. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. Y Señor, tú estás en este lugar. Damos gracias por la bendición que es tu presencia, Señor. Ya no vamos a declarar que el Espíritu Santo es el Dios olvidado, es el Dios que está al lado mío. Es el que me guía, es el que me muestra el camino, Señor. Queremos ser sumergidos en tu presencia, Señor, para poder tener todo ese fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, la paz, la amabilidad. Queremos no solamente tener el carácter de Jesús, sino también tener el poder de Jesús. Queremos ser ungidos para hacer milagros, para sanar enfermos, para echar demonios, para orar en lenguas, tener un lenguaje del cielo, para tener palabra de conocimiento y bendecir a una persona, para tener palabra de sabiduría, para conducir nuestra familia donde tenemos que ir, para tener el don de fe, para tomar riesgos que son guiados por ti, Señor. Danos más de tu presencia, Señor. No importa el precio que tengamos que pagar. Danos más, Señor. Y algunos de ustedes, el precio que tienen que pagar es simplemente contar ese pecado oculto que tienen en su vida. Si quieren más, el Espíritu Santo me está hablando y simplemente tienen que contar ese pecado oculto. No importa si es un pastor o un cualquiera, pero simplemente sáquense eso. Algunos de ustedes es un tema de perdón. Pero hay diferentes barreras que les están impidiendo que puedan ir por más. Y te digo, cuando estén en ese río, esa corriente va muy rápido y van a alcanzar las metas que Dios puso en sus corazones, van a traspasarlas rapidísimo. Es un tema de aceleración increíble cuando estamos en ese río. Y las decisiones que tomamos son perfectas. Es simplemente la mejor manera de vivir. Ve a dónde estás, dile: Dios, ayúdame a sumergirme más, Señor. Capaz si hoy solo me sumergí hasta las rodillas, hasta la cintura, y hice un esfuerzo grande, Señor, pero yo quiero más, Señor. Yo quiero más de tu Espíritu Santo. Gracias porque cuando te recibimos en nuestro corazón, recibimos también esta persona, este Dios con nosotros que nos ayuda día tras día, Señor, a hacer todas las cosas que no podemos, Señor, porque no hacemos lo que queremos, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.